Iturribarría, una destacada figura mexicana en música, política y cultura, es psicóloga, cantante de música tradicional y senadora por Oaxaca. Con más de 25 años de carrera musical, ha lanzado 11 álbumes que fusionan lo tradicional con lo moderno, interpretando canciones en lenguas autóctonas como zapoteco, mije, náhuatl y maya, y ha participado en proyectos como Mujeres de la Música Oaxaqueña y Oaxaca en el Corazón. Su labor ha sido reconocida con premios como a la mejor cantante de música tradicional en los Premios de la Música Mexicana. Fue elegida senadora en 2018 y en 2024 asumió el cargo de senadora por lista nacional. Además de su trabajo musical y político, Susana Harp ha contribuido a la promoción de la cultura y derechos de los pueblos afromexicanos. Su legado es un ejemplo de dedicación a la cultura, la música y la política, inspirando a nuevas generaciones. Actualmente sigue siendo una figura activa en la escena musical mexicana. Su vida y obra son un ejemplo inspirador, demostrando la importancia de preservar y promover la cultura indígena y fomentar la comprensión entre culturas. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos, pues estamos aquí en un episodio de Nosotras en Ruta. Me da mucho gusto saludarlos y decirles que hoy nos acompaña una gran amiga, una gran compañera de lucha y pues me da mucho gusto presentarlas. Hoy nos acompaña la senadora Susana Harp Iturribarría. Nos gustaría que nos compartieras quién es Susana Harp. Pues en primer lugar soy una mujer oaxaqueña. Y eso creo que ya nos implica mucho, porque al abrevar desde el inconsciente en el tema de la cultura, de los sabores, de los olores, de los colores, pues ya nos va definiendo, ¿no? Nos va definiendo quiénes somos, porque nos va alimentando no nada más el cuerpo, sino el alma, el espíritu, la claridad de las otras luchas que uno se va empapando de manera a veces consciente, otras no, pero siempre ahí ha estado presente, ¿no? Ser oaxaqueña creo que es todo un distintivo de vida. Entonces, pues antes que nada, creo que soy eso, una mujer oaxaqueña. Y luego, pues, me desarrollé en temas tanto de parte de desarrollo humano, valga la redundancia, soy psicóloga, hice una especialidad en psicoterapia gestal, otra más muy larga de programación neurolingüística. Después empecé a la par más bien, no fue después, desde siempre estuve metida en temas con la música, hasta que decidí ya dar el salto y dejar un poco todo el tema de la psicología y dedicarme por completo a la música. Ahí encontré una gran puerta para que también el escenario fuera un espacio de comunicación de temas que eran invisibles y que la música, la cultura te permite presentar esos temas que tú quieres compartir de manera estética, pero también de manera ética. Entonces, pues mis primeros espacios de comunicación pues fueron los escenarios y fue el trabajo comunitario desde los 16 años, 15 fue la primera vez, pero ya desde los 16 ya empecé a ir mucho a lugares en Oaxaca, a conocer un poco de manera más profunda. Yo nací en la ciudad de Oaxaca, entonces empecé a ir ya por mi propio pie y voluntad a los 16 años. Y eso me hizo también tener una gran conciencia, una alegría y un gran orgullo de haber entendido en dónde había nacido, en esta Oaxaca profunda. ¿Cómo le hizo Susana, cómo le hiciste, amiga, en esa transición de cómo sacar a nivel nacional, internacional, la música de Oaxaca? Y no nada más eso, sino que el sabor de Oaxaca, nuestras lenguas, lo plasmas en cada una de tus canciones. ¿Y cómo fue esta ruta que empleaste hasta sacar tu primer disco? ¿Cómo le hiciste? Pues a mí me gustaba escucharles hablar en zapoteco, el zapoteco de la sierra. Me gustaba mucho tratar de aprender a tejer en telar de cintura. Entonces, tengo ahí todos mis palos, tengo mi machete, tengo todo, así se le llama a uno de los palos, no machete del otro. Y uno va tomando una conciencia, querida Betty, de decir el valor impresionante, el trabajo brutal que hay detrás de un textil. Entonces uno va cambiando desde tus ojos, tu percepción, tu propia estética, ¿no? Entonces yo volver a Oaxaca, a la ciudad, y entrar al mercado, o sea, yo parecía extranjera en mi tierra, o sea, maravillada de entrar y de ver los textiles, sí. Y de empezar a entender que pues, la música mexicana
era muy amplia, ¿no? Sí, sí, El claro. mariachi es un formato de las decenas de formatos musicales que tenemos, ¿no? Así Entonces empezar a entender las diferentes culturas de nuestra tierra, las diferentes músicas que hay en Oaxaca. Entonces al principio era decir, qué lindo podría ser, aunque sea cantar en estas lenguas que suenan tan hermoso y que son ajenas a mi infancia, pero quiero aprender. Entonces ya posteriormente fue acercarme a poetas indígenas. Básicamente fueron con poetas indígenas que me estuvieron ayudando. Al principio fue don Andrés Enestrosa. Don Andrés me acompañó muchísimo en el primer disco que se llama Esquenda, y él me ayudó muchísimo y estuvimos buscando piezas que fueran muy representativas, algunas poco conocidas y que lo que no queríamos era que se olvidaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, el disco lo abro con una canción que cantaba Porfirio Díaz y que le dicen canción anónima y que la letra es muy linda, y entonces pongo siempre en los textos de los discos, que ahora ya nada más hay en plataforma. Yo sí extraño ya los discos físicos porque podías acompañarlos de mucha información. O sea, yo siempre hice un disco con un librillo, ¿no? Siempre en las portadas, quien tenga todavía discos, pues son libritos donde viene toda la información. Entonces, no era nada más cantar por cantar, sino trataba siempre como de mostrar algo, de compartir algo que valía mucho la pena, y por prejuicios, porque no eran juicios ni siquiera directos de la gente, dábamos por hecho que era algo feo, que era algo, no sé, como sesentero, por decir algo, que si alguien se involucraba o quería hacer un trabajo comunitario, era pues, es que me daba mucha risa, pero siempre me decían que yo era hippie o comunista o marihuana. Y yo decía, ¿por qué? O sea, no, ¿de qué se trata? Por el simple hecho de usar un huipil. Ahí tú notabas un aire incluso de... No era un aire, ¿no? Era una totalmente absoluta y clara discriminación, racismo, claro. Sí, claro. O sea, hubo personas en Oaxaca que me dejaban de hablar porque yo me había vuelto hippie y a mí me daba mucha risa porque realmente nunca me afectó, porque más bien decía, qué pena, qué ignorancia, qué ignorancia. Y ahora, pues hace que 10, 15 años, los huipiles se pusieron de moda en Oaxaca. Así me da mucha alegría y simplemente sonrío para mí. Digo, qué bueno que descubrieron lo que eran los textiles y nuestra cocina, y ahora todo para Oaxaca es un gran orgullo, nuestra raíz. Claro. Ahora, yo no estoy diciendo que yo descubrí el agua tibia, simplemente no me dejé llevar por una ola de rechazo o discriminación que viví pues era adolescente, joven, y desde ahí fue muy lindo poder empezar a compartir. Y lo que era muy impresionante, Betty, era salir a cantar al extranjero y ahí de manera inmediata, sin ni siquiera abrir la boca, simplemente por ver el textil que yo traía puesto, ya sentías hasta la expresión de admiración de la gente que estaba en el público. Entonces decía, bueno, en mi tierra no se valora tanto, pero afuera sí. Y ahora hay un cambio maravilloso ya desde hace varios lustros, ¿no? Donde la gente ya empezó a valorar todo, no nada más los textiles, sino todo. Ahorita estamos hablando de este aire y no, tú lo confirmas, no es un aire, o sea, sí había un racismo y estamos hablando de una época en donde pues todavía el tema de los pueblos y comunidades indígenas todavía no tenía su auge, ¿no? Te tocó taladrearle, ¿no? O sea, estar ahí en la chambita. Pero, ¿qué es lo que le llamó también la atención a Susana? ¿Qué es lo que vio en estas desigualdades en las comunidades? Es decir, hay que hacer esto, hay que luchar por esto. Nosotros yo iba con un grupo de jóvenes y llevábamos temas de alimentación, de vacunación. O sea, yo no fui al principio por temas de cultura. Ah, muy bien. Íbamos a hacer como trabajo social. Íbamos a hacer trabajo comunitario y ayudábamos en lo que fuese, ¿no? En lo que la comunidad nos pidiera. Siempre llevábamos alguna guitarra, siempre hacíamos convivencias con niños, en fin, trabajábamos en diferentes estratos de la comunidad que nos tocaba, o sea, con los niños,
por ejemplo, a mí me tocaba mucho trabajar con mujeres, porque era detectar si tenían algún problema, por ejemplo, cérvico-uterino, que no se atrevían a decirlo, y entonces nosotras las mujeres entrábamos y tratábamos de abrir poco a poco, pero esto no pasaba en la primera ida. Tenía que pasar como en la tercera o cuarta, cuando ya te conocían. La confianza, y te ¿no? tenían confianza, ¿no? Entonces, después hablar con el esposo, decir, oiga, permítanos llevarla a Oaxaca o acompáñenos usted, pero lo que tiene su mujer se tiene que tratar con un médico. Entonces, entre estas idas y vueltas, por ejemplo, llevábamos mucho soya cuando no era transgénica, porque la soya de manera original tiene muchísimas proteínas, entonces se siembra igual que el frijol negro. Entonces fue intentar decir, a ver, si no hay carne de manera tan constante en la alimentación de tus niños, puedes sembrar la soya que se siembra igualito que el frijol negro, y hacíamos diferentes platillos con soya, porque además se saca una leche, cuando se cocina se saca una agüita lechosa, de la cual se puede hacer queso. Mira. O sea, se corta como si estuvieras haciendo que, en fin, era una convivencia muy linda. Y en ese ínter aprendí a tejer un poquito en telar de cintura. ¿Aprendiste? Sí, aprendí. Pero el telar de cintura de la Sierra Norte. Sí, de la Sierra Norte. Ahí sigo teniendo mis palos, pero montar la urdimbre es bien difícil. Se llama Matilde, que le mando un gran saludo porque sé que por ahí anda, y ella fue la que me enseñó. Y entonces fue como en la convivencia, cuando tú vas descubriendo. Entonces yo no fui con aires de vamos a nada, yo iba como a compartir y sí a llevar temas de medicina y de alimentación, básicamente, ¿no? Y sabíamos que era un trabajo lento, de confianza, y lo demás fue como un regalo, ir descubriendo esta parte profunda de la raíz, porque yo sabía pues lo que sabíamos todos, de una guelaguetza, de lo que ocurría, de las danzas, me sabía ahí por ahí un poco la guelaguetza, la llorona, y según yo la cantaba en zapoteco, después entendí que quién sabe qué barrabasadas decía, porque me la enseñó un maestro de música de la secundaria, y pues él tampoco era zapoteco, entonces la aprendió como él, de varias voces. Sabrá Dios qué cosa cantábamos en el coro de mi secundaria, pero todo fue un descubrimiento muy amoroso, fue como una relación, como cuando vas conociendo a una persona y te vas enamorando. De verdad eso me pasó con Oaxaca, fue irme sorprendiendo y sorprendiendo. Entonces, cuando yo me paraba en un escenario, o espero que me siga ocurriendo, a mí el orgullo me sale por los poros, porque de verdad sé de lo que estoy hablando, me emociona profundamente. Y luego ya fue no nada más intentar cantar canciones tradicionales o acercarme a las lenguas indígenas, sino también la vida me fue llevando ya a otras, ahora sí, luchas, como toparme con la blusa de Tlahuitoltepec en Estados Unidos y ver que era un plagio, y entonces ya la vida me llevó por otros lugares de decir, a ver, ¿cómo? ¿No? ¿Qué hacemos? Fue 2015. Y, en fin, ¿no? Otros temas como cuando empecé a ir a las comunidades afro-mexicanas que ni siquiera se les nombraba así, y ver la desigualdad en la que vivían, ver la gran discriminación en la que estaban, ver que no podían acercarse a un programa social, porque entonces tenían que decir, en ese momento era CDI, ¿no? En la CTI. ¿Y usted de qué lengua habla? No, pues ninguna. ¿Pero de qué cultura es? No, pues soy negro. Ah, pues no, aquí es para indígenas. Y decías, ¿cómo? ¿Y entonces yo a dónde voy? Sí, claro. No, pues usted es mestizo. No, yo tengo una cultura, tengo una manera de bailar, de cocinar, tengo mis creencias, pero no tengo una lengua prehispánica, ahora ya lo digo de esta manera resumida, pero ellos o a ellas estaban descontrolados y decían, ¿por qué nosotros no podemos acceder si vivimos en una comunidad, si nuestra ranchería es muy pobre? Entonces, la misma música me fue llevando a ser consciente de temas que había que visibilizar. Claro. Entonces, pues la música era mi bastión, el escenario era mi plataforma para poder visibilizar, compartir, ¿no? Que pasaban cosas, a veces hermosas y a veces muy desiguales. Entiendo que también son barreras que tú te encontraste como mujer.
una mujer que ya viene con esa sensibilidad, no solo yo ya conozco, me enamoré, pero ahora veo estas desigualdades, veo estas injusticias inclusive, en un México en el cual pues estamos hablando que hay derechos para todos, ¿no? Y en estas luchas, Susana, ¿cuáles fueron estas barreras que te encontraste? A pesar de que ya eras una cantante, ya eras reconocida a nivel nacional e internacional, y que tú empiezas a voltear y dices, ¿cómo apoyo? ¿Cómo le hago para que estas desigualdades no continúen? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué barreras te encontraste? Fueron muchas, fueron incluso de recibir amenazas por mail, no existían las redes sociales. Sí, claro. Y cuando yo fui a presentar el disco, que lo titulamos Fandangos de Ébano, pues yo iba, por ejemplo, lo hicimos aquí en el Teatro de la Ciudad, en Ciudad de México, y yo iba a muchas radiodifusoras o a televisoras, y de entrada era la sorpresa de quien me entrevistaba, de decir, porque el disco se llamó Fandangos de Ébano, Canciones Afromexicanas y Otros Conjuros, era como el subtitulito pequeño, ¿no? Y se me quedaban viendo diciendo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que afromexiqué? ¿De qué hablas? ¿No? Sí. Entonces era muy lindo porque ahí había una gran apertura, porque estábamos hablando de cultura, ¿no? Sí. No era tan complicado el tema del rechazo. Sin embargo, empecé a recibir mails donde me amenazaban que si yo traía negros a este país, yo me los iba a ver con ellos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién sabe? Entonces, yo lo que hacía de manera, me daba mucha risa recibirlos, yo comentaba con la gente de la UNAM, que eran los que me estaban ayudando a hacer la investigación, a entender todo el tema de lo que le llamaban tercera raíz, además de irme a las comunidades, también siempre en los discos busqué un acompañamiento académico para que fuera no nada más mi recopilación in situ, ¿no? En los lugares, sino que alguien más me apoyara, que tuviera pues la experiencia académica en ese tema, ¿no? Y me decían, no te preocupes, a nosotros todo el tiempo nos mandan mails, nos amenazan, y no te preocupes, no va a pasar nada. Y el día que presentamos el disco en el Teatro de la Ciudad, aquí en México, el 31 de agosto del 2008, hablaron al teatro a decir que había bombas. Entonces tuvimos que suspender el concierto, sacar a todo el mundo, que entrara Protección Civil, revisar el teatro, y ahí fue como si me cayera así, ¿no? Ya sabes, estos peites de decir, no puedo creer que haya este grado de racismo, que a alguien total le moleste que yo cante canciones afromexicanas. Estoy solo cantando canciones afromexicanas, ¿no? ¿Qué sentiste tú en ese momento? No, una enorme indignación. Y ahí sí es como, dices tú, o sea, vas entendiendo que eso que en teoría estás haciendo, que no le puede ser mal a nadie cantar, ¿no? Resulta que tienes enfrente gente absolutamente radical, enferma, podría decir, que le puede molestar algo así, ¿no? Entonces, pues con más ganas seguí yendo, haciendo cosas. Y el otro tema que pues para mí también fue muy fuerte fue encontrarme con esta blusa plagiada de Tlahueltoltepec. Y también fue entrar y tratar de buscar, porque yo decía, ¿yo qué hago con esto? O sea, ahí sí como músico, decía, ¿qué hago con esto? Más que visibilizarlo, ya había redes sociales. Sí. Entonces, pues la verdad la lucha la hicimos en redes sociales, ¿no? Y sí logramos parar a esta mujer que se llama Isabel Marant, que nos ha plagiado varias veces. Después de esa siguió plagiando, no nada más a México, a otros lugares. Y ahí sí, ya no nada más era el tema de cantar, sino de buscar hacer un activismo muy concreto. Y pues ya, después la vida dio vueltas y yo fui la que llegó al Senado de la República. Y en el Senado de la República pues logré que 4 de mis discos se convirtieran en leyes, ¿no? Y eso estoy muy contenta. Como una mujer reconocida por la música, que tiene los focos, ¿no? Y ahorita que cuentas lo que viviste por el tema de la defensa de los pueblos, de los compañeros afromexicanos, te llevó a tener este boicot de un evento. Claro, imagínate, si alguien que nada más cantaba canciones les molestaba tanto, yo decía, bueno, pues, ¿qué viven ellos? Sí, claro. Y ahora, en esta transición de ver esta necesidad, te vas al tema político y estás en el Senado. En el Senado, como tú lo dices ahorita, lo narraste así en esto, ¿no? Que dijiste, de mis 4 discos lo hice ley en el Senado. ¿Cuáles fueron tus pasos para que en el Senado inclusive se aprobaran ya y sean unas leyes, ya sea la ley?
Lo que hice fue seguir mi intuición, porque yo no tenía idea de las formas, ni del Senado, ni de nada. Claro, habíamos tenido algunos cursos introductorios y demás, pero esto de saber cómo operas ya en el día a día, pues no lo tenía yo muy claro, ¿verdad? Pero seguí mi intuición y lo logramos, porque además eran temas que nadie me podía decir que no. Y una vez más la cultura fue la que me abrió las puertas. En lo que le llaman el patio del federalismo que hay en el Senado de la República, monté una exposición muy linda, le pedí permiso a muchos fotógrafos que me dejaran exponerlas y pusimos una ficha técnica muy grande, no chiquita como normalmente está, sino muy grande, donde decía Collantes, Oaxaca, 2017. Eso. ¿No? Para que no creyeran que eran fotos del siglo quién sabe qué. Dices, no, es ayer, sí, claro. Ayer, ¿no? Entonces fue como muy impactante para muchos y muchas, y algunos me confesaron, no voy a decir sus nombres, que no tenían ni idea de que había pueblos afromexicanos en nuestro país, bueno, afrodescendientes, sí, ¿no? Sí. Y el vocablo, la manera de nombrarse afromexicanos fue una decisión de ellos y ellas mismas. Ellos y ellas llevan muchos años reuniéndose. Este año sería el 25º encuentro de pueblos y comunidades afromexicanas. Entonces ha sido una lucha que ha nacido desde ellos. Ha sido un tema que empezó, yo creo que por una curiosidad de decir un poco de, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegamos? ¿Y quiénes éramos? ¿Y cómo fue nuestra historia? Entonces ha sido como un proceso de una necesidad natural de las personas de estas comunidades de querer retomar su historia, de querer reescribir su historia. Y ha sido muy lindo. Yo acompaño desde 2006 y bueno, pues por ejemplo ese disco se volvió un cambio constitucional y luego logramos armonizar más de 40 leyes, porque no sirve de nada el cambio a la Constitución si luego no bajas a lo que le llaman leyes secundarias, que es la ley de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las otras leyes que ya se abre de una manera muy específica el tema, ¿no? Para que sea una gran ley y acompañe, respalde, aclare las maneras que una institución de salud va a funcionar o la que fuese, ¿no? Entonces, todas esas ya fueron también cambiadas. Todo. El tema de las parteras. Tú presentaste una iniciativa en la cual las parteras tradicionales no tenían ninguna clase de reconocimiento. Sin embargo, desde tiempo ancestral, traen los conocimientos y han traído aquí a los mexicanos y mexicanas. Así es. Y entonces, este reconocimiento que se les hace, ya de decir, es válido el documento que tú des para que se registre a un niño en el registro civil. Eso de verdad es darle esa voz, darle esa fuerza haciendo la ley. Y en una ley secundaria de verdad, no solo visibilizas, sino ya la haces más tangible, ya la haces real. ¿De qué sirve una ley si la gente no se la apropia, si la gente no sabe para qué le va a servir, cómo poder ejercer su derecho, ¿no? O su nuevo derecho? Hoy tienes también ya otra tarea más en el Senado. Pero tú también ya traes una carga atrás de una agenda de trabajo. En esa agenda de trabajo estoy casi segura que vienen temas de cultura, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos. ¿Qué más viene para nuestras comunidades, para nuestros pueblos afromexicanos? Yo creo que hay leyes complejas como la que logramos contra el plagio, ¿no? Que es la Ley de Protección al Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano. Y esa, Betty, hay que seguir capacitando. Yo creo que el trabajo legislativo no puede terminar nada más en lograr que se publique en el Diario Oficial de la Federación y hacer un informe al año, porque a tu informe pues no van a ir muchas gentes. Yo me he dado a la tarea de ir a las comunidades y trabajar con los y las artesanas para que entiendan a profundidad la ley y entiendan para qué les sirve. Y ahora lo estoy haciendo con todo el tema de partería tradicional también. Entonces, incluso yo quiero proponer una reforma para que sea obligación de todos los legisladores, sean locales o federales, que nuestro trabajo no termine nada más en un informe al año. Deberíamos de ser responsables de que para quien hiciste esa ley
realmente la conozcan a profundidad, de la manera en que cada quien pueda, pero debes ir y compartirla y capacitar. Entonces, en eso yo quiero seguir. La Ley de Protección al Patrimonio Cultural es una ley compleja, es una ley, por primera vez hay una ley de derecho colectivo y eso lo hace compleja, sí, claro, porque ese textil que traes no es, o sea, el textil ahora es tuyo, porque te lo traes puesto en esa blusa, o este rebozo es mío, pero el mío es el objeto, sí, claro, no el conocimiento. Sí, es como tener un cuadro del maestro Toledo. El mío puede ser la litografía, pero yo no puedo hacerle una foto a la litografía y luego hacer mascadas de la litografía y vender, porque es mi litografía. No, el derecho de autor se reconoce y se resguarda por la ley. Sin embargo, cuando era de una comunidad, porque hay una persona en San Luis Potosí que hizo este rebozo, sin embargo, el textil es que una tú de traes, una señora, ¿no? Exactamente. Una la comunidad o las comunidades, porque hay cosas que son regionales o incluso nacionales, es de muchas personas, le pertenece porque le da identidad. Entonces, por ejemplo, hay textiles que igual una señora no lo sabe hacer, no todas tejen, ¿no? Pero le da identidad. Entonces, en fin, es un tema complejo y yo voy a continuar haciendo ese tipo de trabajo. Ahora voy a estar presidiendo la comisión también de Ciencia, Tecnología, Humanidades mira, muy bien. y de innovación. Y, por ejemplo, es todo un tema tecnológico, el telar de cintura. Hay cosas que yo quiero que se vean no nada más como si fueran Mexican Curious, sí, no claro, es una curiosidad, es toda una tecnología que después nos da un objeto que nos da identidad, ¿no? Un textil, yo qué sé. Entonces, queremos abordarlo desde otros lugares y no nada más como un tema identitario, sino ver cómo podemos hacer una protección también desde el tema científico. Y además desde el tema también de las comunidades desde su cosmovisión, porque cada uno de estos telares, tienes toda la razón, tiene un significado, claro, un significado tan profundo en nuestras comunidades, que eso no solo nos da la identidad, sino son nuestras raíces, ¿no? Sí, no es un diseñito que se me ocurrió, no. Ahí hay símbolos, así es, símbolos que para el otro significan algo. Entonces yo les digo que los huipiles son como códigos portables, ¿no? Algunos no, algunos son diferentes, son flores que pueden significar, pero algunos sí son ideogramas concretos que están ahí puestos y tú llevas toda una simbología de esa comunidad, ¿no? No, y además mucha parte de esa historia de lo que somos también viene plasmado ahí. Claro. Viene no solo nuestros orígenes, viene no solo nuestros ancestros cómo veían la vida, claro, ¿no? Entonces, sí, es un gran reto de nosotros como pueblos y comunidades indígenas darle no solo el tema del trabajo, de la organización desde nuestras comunidades, como nosotros mismos también le vamos dando esa fuerza, esa colectividad entre nosotros. Y por eso es que sí me gustaría saber tu opinión sobre esta, que yo digo hasta que por fin, espero que se logre, el artículo 2 constitucional, que eso para nosotros siempre fue como la bandera de los pueblos y comunidades indígenas, que se nos dé el reconocimiento que por muchos años la hemos venido no pidiendo, exigiendo. ¿Cuál es tu opinión? Porque ahora te va a tocar votarla a ti ahora en el Claro, Senado. Pues es que ya se tenía que concretar. Es hasta casi ridículo, ¿no? Porque hasta ahora se van a reconocer con todos los derechos que tendrían que haber tenido siempre reconocidos en la ley. Entonces, pues por supuesto que la vamos a acompañar y también a los pueblos afromexicanos. Sabemos que no estaban en la época prehispánica, sin embargo llevan 500 años sí, aquí también. Y cuando este país como tal existió como México, ya tenían 300 años. Sí. Entonces también ya se ganaron su derecho, han estado en todas las guerras de revolución, la independencia, todas han estado ahí y han luchado por esta patria.
Así es que también qué bueno que se les vaya a reconocer, porque lo único que no tienen es una lengua en común prehispánica. Sí, porque sí. parte de la estrategia negrera era separarlos para que se perdieran sus lenguas tradicionales, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a acompañar, y yo voy a seguir estando en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que también acabamos de lograr que ya se nombre así, no de asuntos indígenas, como que asuntos, ¿no? Bueno, ¿qué En te fin, puedo ya, decir? eso ya, por fin empezó esta legislatura ya llamándose la Comisión Pueblos Indígenas y Afromexicanos en cultura, en esta parte de ciencia, tecnología, innovación y humanidades, y también en la parte de todo el tema de medio ambiente y cambio climático, porque las comunidades no son sin su territorio, y sin un territorio que se cuide esta madre tierra, que desde los ancestros y ancestras siempre han tenido esta conexión profunda. Así y que es. luego desde las ciudades creen que estamos hablando nada más de hectáreas o de metros, No. y no hay esta relación profunda que ustedes sí tienen y que hay que retomar y comprender. No es un tema ahí de que está de modita, ¿no? Pues es que a mí me indigna mucho cuando, por ejemplo, el tema de la partería tradicional, decían, es que entiendan, yo no estoy hablando de que se puso de moda el parto en agua, estamos hablando de un tema ancestral, que no nada más es de su cultura e identidad, sino es su derecho, porque es también, todas sus creencias están ahí, todos sus conocimientos. Sí, claro. Y además pudimos demostrar en porcentajes constantes y sonantes que les va mucho mejor cuando viene el niño bien, porque además las parteras saben cuando el niño viene volteado y ellas mismas las llevan a una clínica. Te dicen, no, esto sí tiene que ser en una clínica, porque ellas saben auscultar. Sí. Entonces, esta parte de decir, a ver, como bien dijiste, no estamos pidiendo favores, se deben de hacer así estos cambios porque se requieren. Así. O sea, ya 500 años, ya. Sí, son muchísimos. Sí, yo digo, es una justicia. Que pasemos del discurso a la acción. Exacto, que no lo dejemos como justicia histórica, sino ya una realidad. Y yo, este tema sí me gusta mucho, aunque pues yo aquí voy a respetar tu opinión. Nos ha costado a las mujeres ir construyendo, rompiendo estereotipos, rompiendo barreras. Nos ha costado mucho llegar, incluso a donde estamos, seguimos todavía luchando, ¿no? Brechas y abriéndolas para que lo que podamos lograr pues le va a beneficiar a las compañeras, a las amigas que vienen Totalmente. atrás. Tú rompiste eso en Oaxaca. Tú fuiste la primer mujer. Y yo me siento muy, inclusive contenta y con admiración, porque te aventaste al ruedo de decir, vamos a ver cómo peleamos un espacio para representar Oaxaca. Y desde eso rompes un esquema que en Oaxaca las mujeres simplemente no podían ni siquiera pensar que podíamos llegar a esos espacios no solo de representación, sino de administración. ¿Qué te llevó a ti tomar esa decisión para estar ahí? Pues la vida. Es que la vida te va llevando, ¿no? De pronto, es que yo ni siquiera puedo decir, ni siquiera sé exactamente por qué decidieron invitarme a participar en el Senado. Nunca tuve esa plática con nadie, pero la agradezco y siempre agradeceré el espacio porque he logrado hacer muchas cosas que me dan mucha esperanza de saber que hay cambios concretos. Entonces la vida misma te va poniendo en una circunstancia donde tienes que continuar. O sea, realmente dar un paso para atrás hubiera sido pues terrible. Sí, claro. Había una gana, un gran número de paisanos y paisanas que querían acompañarnos a continuar en el proceso en el que estábamos trabajando, así es que pues fue hacer lo que nos tocaba y no quitarse del camino. Entonces, qué bueno, sabemos que es altísimamente probable que la próxima persona en Oaxaca que dirija los destinos de nuestra tierra tiene que ser mujer. Se ganó tanto en la sala superior como en el IEPCO en Oaxaca. Entonces, las circunstancias están dadas y como bien lo has dicho, hubo muchas mujeres que trabajaron para que tú y yo llegáramos a los congresos federales. Así es que ahí está también ahora nuestra aportación, porque la hicimos juntas, tú estuviste ahí conmigo de la mano, para que pueda romperse esta barrera que existía,
y yo siempre digo, yo nunca había percibido de una manera tan brutal el tema del aplastar en tu trabajo y en tus intenciones hasta que no llegué a estos espacios que le llaman política, ¿no? Estos espacios políticos. Y siempre reivindico, porque política es trabajar por el bien común. Y entonces, pues si esto es hacer política, hay que seguirlo haciendo, desde donde sea. Llevar un huipil ya es hacer política, llevar un rebozo ya es hacer política, cantar una canción en zapoteco, en mixteco, en un escenario, ya es hacer política. Así es que tenemos que seguir trabajando, estemos donde estemos, porque nos merecemos estar, como ahora los pueblos indígenas y afromexicanos, pues nosotras también en los lugares necesarios. Como dicen, no queremos más, pero tampoco queremos menos. Es igualdad real. Si bien es cierto, rompes, o sea, con estos estereotipos, rompes con estas barreras, pero también es cierto que lo haces de una manera sana, lo haces de manera que no rompe la armonía, no solo de un pueblo, de un estado, de una nación. Las mujeres que están en estas luchas constantes lo han hecho de una forma muy meticulosa, muy tranquila, son mujeres de verdad a las cuales yo admiro, y como es tu caso, o sea, fuiste, te entregaste, dijiste vamos, peleaste en los tribunales y hoy ya está el camino para las mujeres. Y en ese sentir no creaste una división, no rompiste, porque yo creo que eso, estoy consciente, no lo creo, yo estoy consciente de que las mujeres, no sé si porque el ser muy emocionales, sentimentales, nosotros lo que menos buscamos, y no sé si aquí me podrás tú contradecir o afirmar, nosotros no buscamos romper, sino es cómo vamos construyendo. No lloramos en todas las esquinas, y cuando hay que llorar, y está bien, porque es una manera además sana, sí, claro, de volver a tener un equilibrio cuando algo te duele profundamente. Pero como dice la canción, solo le pido a Dios que este mundo no me sea indiferente. De pronto ves las formas que tienen los hombres y es este tema de poner grandes barreras, de hacerlo todo desde la cabeza, y yo siempre y sostengo profundamente que el sentir no inhibe el pensar, y que más bien el conectar las neuronas, que además en el corazón también hay neuronas, a nuestro corazón, para hablar de manera metafórica, al revés, nos da mucho más claridad. Y yo creo que también el tema de la maternidad nos abre otras sensibilidades. Yo estoy de acuerdo. Y otras formas. Sí. Y no está peleado con el hecho de tener claridad y rumbo. Ser sensible no implica no tener claridad ni rumbo, ni quebrarte a la primera. Y tampoco implica ir a dar de gritos y sombrerazos, es buscar un camino y es ser firme en ese caminar. Me parece muy bien, amiga Susana. Y en este sentido, pues nosotros tenemos aquí una actividad, unas 3 palabritas que tú nos puedas decir qué significa para ti con esta palabra, qué sientes con estas palabras. A ver, para ti, ¿qué sientes cuando te decimos Oaxaca? Identidad profunda. Cultura. Formas amorosas de expresarnos y ser. Pues muchas gracias, amiga Susana, senadora. ¿Quieres darle un mensajito aquí a los que nos están viendo? Nada, agradecerte a ti y a todo tu equipo este esfuerzo que están haciendo y felicitarte porque yo sé que estás empezando en estas formas diferentes que tenemos a tejer un camino de paz. Muchas y gracias. Siempre te acompañaremos. Pues desde nuestras formas, ¿verdad? No, yo lo sé. Hay que hacerlo, hay que estar ahí presentes. Muchas gracias, Susana, de verdad. Quiero compartir con ustedes, Susana ha sido una gran aliada, una gran mujer que no solo te ha sumado, sino que dices, vamos, o sea, eres de las aguerridas que no te quedas ahí parada, ¿no? Vamos, adelante. Y yo creo que eso nos empuja a cada vez a más mujeres a que no nos sintamos solas, sino que vayamos haciendo esto, ¿no? Agarrarnos de las manos y entre todas ir empujando desde donde estamos, como tú dices, empujar
pues no sé si justas, nobles acciones que emprende cada compañera desde donde están también, Claro. Estas necesidades que también se tienen. Así es que pues compartimos aquí en las redes con ustedes, les vamos a compartir, si nos permites, tus redes sociales, Por donde favor, te puedan claro que sí, localizar, donde te puedan encontrar, y de verdad te agradecemos todo el equipo, Apiario y aquí tu servidora, por habernos acompañado en este episodio. Así es que muchas gracias. Encantada y que todos sean para bienes para nosotras en ruta.